Gracias, presidente. Saludamos a todos los ediles y edilesas de la localidad, a todo el equipo de trabajo que nos está permitiendo hacer esta transmisión en vivo y por supuesto a todos los ciudadanos que nos están haciendo preguntas y que nos están escribiendo a través de este Facebook Live. También recordarles que hay un correo institucional de la Junta Administradora Local que es halciudadbolivar19@gmail.com, donde también nos pueden enviar algunas solicitudes, recomendaciones de lo que ustedes ven en la localidad de Ciudad Bolívar. Por supuesto, creo que el contexto de este cuestionario hay que dejarlo claro. El contexto es el que permite ubicar realmente en dónde estamos y para dónde vamos. Y mi primer parte de la intervención va a hacer referencia a ese contexto, posteriormente al tema de la política pública y terminaré mi intervención con el tema local respecto a cómo ir fortaleciendo esta dinámica de control político en Ciudad Bolívar dentro de nuestras competencias. Lo primero es que la humanidad está en una crisis civilizatoria. Esta crisis civilizatoria muy pocas veces se ha venido relatando o asumiendo, pero es una crisis civilizatoria de todas las referencias en que se ha construido esta sociedad. Y esa crisis civilizatoria derrumba cualquier lógica administrativa, cualquier lógica de relacionamiento político, de relacionamiento económico, y pone en entredicho el tipo de sociedad que tenemos. Ese es el contexto de fondo al cual la humanidad está llamada a atender, y por supuesto eso tiene un contexto de tres rupturas principalmente. Una ruptura es el cambio climático acelerado a través del modelo de producción que hoy gobierna la humanidad y que hoy hace parte de la forma en que esta sociedad fue construida. Esa ruptura y el cambio del modelo climático hace precisamente que hoy tengamos este tipo de pandemias y que hoy tengamos esta crisis de salubridad mundial y que hoy tengamos que atender de diferentes maneras esta situación. Y la otra ruptura es que en el mundo ya no hay empleo. Esa figura del empleo o que la gente podría ir a trabajar o que lo contrataban en una empresa está rota. Hoy el desempleo es lo que deambula por la sociedad actual. El desempleo en este momento es de los más altos que ha tenido la historia de la humanidad. Y eso también es otro reto de cómo esa ruptura también hay que analizarla para entender a qué nos enfrentamos, para entender cómo el Estado va a actuar, cómo las instituciones que se han creado van a generar principios y soluciones de cambio ante esta situación que no es nada fácil. Pero ante todo, es una situación de ruptura con la vida. Es decir, aquí lo que ocurre en el mundo es que hay una ruptura entre la vida y los negocios, entre la superproducción que tenemos o el sustento de la vida misma del ser humano y de la naturaleza. Y esa ruptura sí que es profunda y es o la supervivencia de lo humano y la naturaleza o el capital, que es el centro del desarrollo de este modelo del sistema mundo. Y ese es el debate, digamos, del contexto al cual nos enfrentamos. Pero eso hay que irlo aterrizando concretamente a lo que pasa en Colombia. Y en Colombia lo que pasa precisamente es que los gobiernos sucesivos nacionales han sido superados profundamente por esta crisis y por los antecedentes de ese modelo. Recordemos que Colombia no tiene una producción propia. Recordemos que Colombia es un apéndice de un sistema mundo, el cual privilegia el capital y el cual le pone unas tareas dentro de la economía a Colombia. Y esas tareas que le pone es unas tareas de especulación financiera, rentista y de dependencia económica y alimentaria.
Y esa dependencia económica y alimentaria, solo para sintetizarlo en esas dos, hace que la crisis en Colombia sea aún más profunda y que la crisis que vive las comunidades hoy la sientan de una manera mucho más clara y fuerte en el día a día. Pero además de eso, si usted ve la normatividad nacional con la cual se ha venido asumiendo la postura de cómo defender la vida de las comunidades, el bolsillo de la gente, pues la mayoría de normas están calculadas para sostener el mismo modelo económico, la misma dependencia y, como dicen los médicos, por el mismo sistema de salud, la misma aspirina o el mismo acetaminofén para todos los dolores. Es decir, hoy no se está pensando en un cambio profundo de la nación, en un profundo cambio de la política pública que permita solventar esta crisis económica. 2 minutos, honorable Hilo. Y por supuesto, esto hay que aterrizarlo al caso de Ciudad Bolívar. ¿Y cómo se demuestra ese modelo en Ciudad Bolívar? Pues muy concreto: 22.000 predios informales, hacinamiento permanente, desmonte de los sistemas de salud, desmonte de los derechos ciudadanos, una localidad que no tiene saneamiento básico y que no tiene acceso ni siquiera a los servicios públicos en más de 22.000 hogares. Y que por eso la cifra de contagio ha aumentado de manera exponencial y que por eso tenemos que ir a las propuestas. Y ahí compartimos varias de las propuestas que hemos hecho en esta corporación, y es potenciar el sector campesino, potenciar el modelo de abastecimiento alimentario que permita en pocos meses, en poco tiempo, tomar la decisión de que los recursos públicos no solo terminen como un modelo asistencial, sino como un modelo productivo de emprendimiento y de búsqueda de la seguridad alimentaria en este ejercicio. Precisamente ese modelo alimentario que estamos promoviendo corresponde a lo que hemos llamado la renta básica ya. Y la renta básica ya no es otra cosa que el ingreso suficiente de las familias para poder atender sus derechos en salud, sus derechos en educación, sus derechos al ocio, sus derechos fundamentales para vivir en condiciones dignas. Ese es el modelo de renta básica que se está proponiendo a nivel de Colombia y a nivel de la ciudad. Y en el caso de Ciudad Bolívar, pues ¿qué hay que hacer? De estas respuestas que le dan a los ediles y edilesas en las preguntas de cómo se van a manejar los recursos, pues tenemos que priorizar que no solamente se vaya al modelo del bono C, sino que se vaya, por ejemplo, al proyecto de la ULATA diferenciado, cambiado y modificado, que se vaya a fortalecer el sistema de atención primaria en salud y que anticipemos programas de salud extramural que potencie el derecho a la salud y que le arrebate el negocio privado de la salud a los que hoy están cerrando los CAMIS, a los que hoy están cerrando los centros que hizo la gente desde los años 90 en Ciudad Bolívar. Y eso precisamente combinado con las plazas públicas de mercado. Aquí la gente está preguntando sobre la plaza pública del Perdomo. ¿Qué hacemos con la plaza pública del Perdomo? ¿Qué hacemos con la plaza pública Los Luceros? ¿Qué hacemos con la plaza pública aquí del vecino Tunjuelito, que es San Carlos, en modelos de interacción e interlocución interlocal que permita la inversión hacia el sur de Bogotá, porque la pandemia y la contaminación se está trasladando hoy al sur de Bogotá con nefastas consecuencias en los próximos días? Pero además de eso, el modelo del componente del cambio climático que decía el edil Pablo, pues es el modelo donde aquí nos están entregando un único modelo, que fue el modelo, como les decía, de superproducción, donde todo se desecha. Y como todo se desecha, hay que tener rellenos a cielo abierto o botaderos de basura. Entonces aquí lo que hay que priorizar es un modelo que empiece a cambiar las fuentes de energía, las fuentes de tratamiento de los residuos, y empecemos a producir energía, gas
electricidad, y que ahí felicito a la alcaldesa porque ese es uno de los componentes. Manejar los servicios públicos con subsidios en este momento para Ciudad Bolívar es fundamental, para el sur de Bogotá y para los estratos 1, 2 y 3. Terminó su tiempo, honorable edil. Y cierro con eso porque los servicios públicos en los sitios que hoy tiene acceso las familias en Ciudad Bolívar, es fundamental que a partir de mayo sientan en su bolsillo un componente de apoyo de la administración distrital. Aspiramos que esos proyectos funcionen, que empiecen a tomar cuerpo, pero que también ante todo esto nos sirva para organizar a las comunidades, fortalecer los principios de solidaridad y dinamizar las propuestas estratégicas de corto, mediano y largo plazo.